Muy bien, ahora sí, muy buenas tardes. Estamos viendo la modalidad del examen del segundo parcial. Dice así: el estudio de mercado de un proyecto logró obtener una serie histórica de consumo de un producto en Bolivia que se muestra en el siguiente cuadro. Ahí está el año, desde el 2012 hasta el 2021. Estamos en el 2022, así que esa información se la ha obtenido de algún lugar. El consumo está multiplicado por 10 a la 3 toneladas métricas de carbonato de cobre. Reitero, el consumo, es decir, 26.3 por 10 elevado a la 3 toneladas métricas de carbonato de cobre. Y ahí tienen ustedes esa serie histórica y dice que esto ustedes lo tienen que proyectar, ¿sí? Aquí tienen una serie histórica, pueden proyectar por cualquiera de los métodos, puede ser por mínimos cuadrados o por la proyección exponencial. Ambos tipos de proyecciones las hemos estudiado en clases en el estudio de mercado. Este producto es un insumo altamente valioso para la agricultura extensiva, se refiere al carbonato de cobre, por la presencia del cobre que se presenta como catión intercambiable en los coloides del suelo. Hace de las plantas más fuertes a las plagas y permite obtener semillas de alta cualificación. Entre los pocos yacimientos de piedra caliza con contenido de cobre del 3% se encuentra el de Churquiara en el municipio de Villavesa y Chuquisaca Sur. No existe probabilidad de competencia en el mercado porque no existen plantas productoras de carbonato de cobre del país y no hay oferta internacional porque apenas logran cubrir la demanda de sus países. Para determinar el tamaño de la planta, se decide tomar la demanda proyectada en el 5º año, no de esto de acá, sino la proyectada. Entonces, si es del 5º año, tendrá que ser para el 2026. Y ese va a ser el tamaño de la planta, redondeando al superior en toneladas métricas. Si ustedes obtuvieran, si en la proyección, 29, por decirles 39.5, ¿cuál es el inmediato superior? El 40, y toman ese va a ser el tamaño de la planta, ¿sí? Estamos hablando del dimensionamiento, que también ya saben. En este examen no vamos a aplicar ninguno de los métodos, ¿sí? Para determinar el tamaño de la planta, ¿sí? Si existieran excedentes, se podrán comercializar en el mercado externo sin problema durante los 5 primeros años. En realidad, todo lo que se produce se vende, punto. Esto es nada más pues, para complementar y hacer más bonita la presentación del problema. Para implementar la planta, el municipio hace una donación de terreno a la comunidad de Churquiara, es decir, el terreno es donado. Por lo tanto, ese terreno no va a entrar en los activos fijos, ¿de acuerdo? Porque hay un ítem que se llama terreno, como es, y les dije, cuando es donación, no se debe incluir. Muy bien. Aquí empezamos. Para explotar el yacimiento que se encuentra a favor de tierra, se requiere una pala cargadora de $180,000. Todos los datos que están con letras azules, claras, azules, por ejemplo en este 180,000, aquí el estudiante debe cambiar este valor. Por supuesto, si son $180,000 que realmente cuesta una pala cargadora, le pondrá 150,000 el uno, el otro le pondrá 165,000, el otro le pondrá 185,000, pero de ninguna manera 300,000, etcétera, porque ya exageran. Entonces tiene que ser muy cercano a esto. El objetivo de presentarles estos valores, ¿sí? En letras azules, es que para que ningún examen, ¿sí? Se parezca al otro. Es decir, porque eso me ha pasado con investigación operativa 2 en el último examen que he tomado. Empiezo a revisar y los primeros exámenes enviados, interesante, muy bueno, con algunas equivocaciones, etcétera. Pero a partir del 25º examen que he revisado, que han debido mandar, seguramente un estudiante se ha equivocado y todititos se han equivocado hasta el final. Una cosa tan elemental, se han equivocado, y la equivocación pasa de un estudiante al segundo, al tercero, al cuarto, es la misma equivocación. Entonces, a fin de que no haya equivocaciones en ningún examen, sea igual al otro, van a cambiar estos valores. Por supuesto que pueden hacer en grupo, ¿no? Pero el caso es de que tienen que respetar estos cambios que les estoy indicando, ¿no?
Sigue así el tenor del examen. Dice, una compresora para realizar perforaciones, $15,000, incluye todo el pool de herramientas. A la planta se requiere instalar una línea eléctrica trifásica de 15 kilómetros en Sevilla Becia con un costo de $175,000. La subestación eléctrica con un transformador de 150 kVA y todo el equipo de protección y control, incluidas las instalaciones en baja tensión, asciende a $45,000. Esos datos no los van a cambiar. Para el proceso de molienda se requiere instalar un molido de mandíbulas de 25 HP y un molido de bolas de 40 HP. Las cintas transportadoras con motores de accionamiento, en total 5 HP. ¿Sí? Los motores que accionan las cintas transportadoras. Transportan el carbonato de cobre a un buzón de descarga fuera de la planta, desde donde una pala cargadora de $120,000 realiza la labor de transporte a las piletas de lixiviación. La infraestructura para la planta de molienda asciende a $35,000. ¿Sí? Entonces, fíjense, estos 35,000 está marcado con letra azul. Por lo tanto, unos pondrán aquí 40,000, otros pondrán 32,500, etcétera, pero de ninguna manera se puede parecer un examen al otro. Las piletas de lixiviación son 50 y se deben invertir $150,000 en su construcción, que incluye un sistema mecánico de mezclado permanente con motores de 1.0 HP, que son 20 en total. ¿Sí? Que son las mezcladoras en las piscinas de lixiviación. El equipo de embolsado completo tiene un valor de $12,000. Este valor también pueden cambiarlo, ¿sí? Hacia arriba, hacia abajo, pero utilizando unas cifras que no pasen de $1,000, $1,200, $2,000, ¿sí? Los lixiviados son transportados por electrobombas a las piletas de secado solar y se requieren 4 de ellas con una potencia de 4 HP cada una de ellas. Esas son las electrobombas, ¿sí? Dice, solamente es recuperable el 8%, está con rojo. Eso significa que si meten 100 toneladas, solamente de las 100, 8 toneladas son recuperables como carbonato de cobre. El resto se va a eliminar, ¿no? Por eso dice, el resto es material inerte, no contaminante, que es trasladado a las colas de desmonte. Como el proceso es hidrometalúrgico, se requieren 10 litros de agua por kilogramo de materia prima. Y esta agua se transporta por un acueducto de 2 pulgadas por una distancia de 5 kilómetros, cuyo costo ha sido $50,000. O sea, hacer esa obra de toma de agua ha costado $50,000 y eso no lo van a mover. Pero esa es una inversión, es un activo fijo. Las obras de mitigación ambiental para el tratamiento de aguas residuales ascienden a $150,000, reitero. Las obras de mitigación ambiental para el tratamiento de aguas residuales ascienden a $150,000 y aquí este dato también pueden ustedes mover. Se han adquirido 2 volquetas de 5 toneladas métricas para el traslado de los productos que se embolsan en bolsas de 50 kilogramos de Ciudad Potosí. Eso no, excepto de que son 2 volquetas, el resto no hay mayor problema. Se ha propuesto instalar una oficina administrativa y almacenes con una inversión de $20,000 y el equipamiento asciende a $5,000. Es decir, tiene que haber oficinas administrativas, van a tener sus sillitas, todo eso, el equipamiento asciende a $5,000. También se comprará una vagoneta para el traslado del personal jerárquico a un costo de $30,000. Eso ustedes lo pueden modificar, $15,000, $20,000, etcétera, ¿no? El estudio de factibilidad tiene un costo de $30,000, ya estamos hablando del activo diferido. Los gastos de permiso y gastos legales harán del orden de $10,000. La implementación y montaje del proyecto requerirá $30,000 como supervisión y administración de la inversión por los mismos del proyecto. De todos modos, son $30,000 al aporte propio dentro del activo diferido. Del total de la inversión en activos fijos, la sociedad financiará del banco de crédito $200,000 a 5 años plazo, un año de diferimiento o plazo y una tasa de interés del 6%. Y esta tasa de interés del 6% está con letra azul, de manera que pueden aumentar a 7, 8, 9, pero de todos modos no creo que sea menos del 6%, ¿verdad? Préstamo que se realizará un año antes del inicio de operaciones. Entonces, eso significa que esto va a generar un interés durante la instalación.
Para calcular el capital de operaciones del activo circulante se consideran 3 meses y se toman en cuenta los costos necesarios para operar la planta en este periodo. La mano de obra directa considera al jefe de producción con una remuneración de 6.000 bolivianos por mes, un técnico electromecánico con salario de 5.000 bolivianos por mes, un supervisor de producción con un salario de 4.000 bolivianos por mes y 20 obreros con un salario de 3.000 bolivianos por mes. Los operadores de las palas tienen un salario de 4.000 bolivianos por mes. Esa es la mano de obra directa, ¿sí? Porque sin ellos no hay producción. Mientras que la mano de obra indirecta considera al gerente del proyecto con un sueldo de 1.000 bolivianos por mes, un jefe financiero con 6.000 bolivianos por mes, un contador con 5.000 bolivianos por mes y un almacenero con 3.500 bolivianos por mes. El proyecto dice así, puede ser ahora de que se necesita más personal, pero nos están dando parámetros para que podamos hacer el proyecto. Nos estamos refiriendo ya a la mano de obra, tanto directa como indirecta. La explotación del yacimiento requiere $1.500 en explosivos y otros. Los combustibles para el funcionamiento de los motores ascienden a $11.000 por mes, mientras que su mantenimiento a $1.500 por mes, de todo el pool de automotores, incluidas las palas cargadoras, además, ¿no? Dice, las viviendas para el personal de producción y administrativo se alquilan a la comunidad por la suma de $5.000 al mes. Ellos nos van a entonces a poner alquiler de viviendas, ¿no? La empresa corre con el servicio del rancho al mediodía de trabajo con un total de 20.000 bolivianos por mes. Esto puede un poquito más, un poquito menos, es lo que es la atención que se va a hacer a los trabajadores, ¿no? Se les va a dar almuerzo más. Los servicios médicos corresponden al aporte patronal al seguro a corto plazo. Ustedes saben que aparte del cálculo de la mano de obra, ustedes deben incrementar, y tienen el texto que les he mandado ya en la clase anterior, el 16 punto, aquí está, presupuesto de costos e ingresos, mano de obra directa debe agregarse, dice el 16,71% correspondiente al aporte laboral de la empresa por concepto de seguro a corto plazo y otros en Bolivia. Eso también les he enviado en el material, me imagino que ya lo tienen ya escrito, etcétera, ¿verdad? O impreso, ¿no? Los insumos químicos son empleados a razón de un tambor de 200 litros para producir 12.000 kilogramos de producto. Cada tambor de químico tiene un costo de $300. Entonces, ustedes tienen que hacer relaciones relaciones de 3 simple. Se reitera que solo se recupera el 8% de la masa introducida al proceso. Eso ya hemos dicho hace un momento atrás. Entonces, ya necesitamos. Las bolsas de papel e hilo tienen un valor de 5 bolivianos por bolsa. Los gastos por servicio de comunicación e internet son de $1.500 por mes. Del total de capital de operaciones, la sociedad se presta $200.000 del Banco Nacional de Bolivia a una tasa del 10% a 4 años de 4 años plazo sin diferimiento periodo de gracia. Para el cálculo de la depreciación del activo fijo, tomar en consideración los parámetros del Decreto Supremo 24.051 o ver el cuadro 54 del libro, que también les he enviado, por supuesto, ¿no? La amortización del activo diferido se realizará en 4 años. Y es el cuadro 54 del libro. Un momentito, por favor, vamos a ver el cuadro 54. 51, 52, 53, 54. Aquí está. Dice cuadro de depreciación del activo fijo, edificaciones 40 años, proyectos especiales de ingeniería 40, maquinaria 8 equipos de comunicación e información 4, muebles y enseres 2, automotores 4. Entonces está en función de ese decreto supremo que está vigente en el país. Aquí no lo estoy haciendo calcular tiempo de vida útil, etcétera, no. Directamente ahí está, ¿no? La amortización del activo diferido se realizará en 4 años, como corresponde, ¿no? Muy bien, ya tienen toda la información acá. Entonces, con la información planteada, calcular. Inciso A, ¿sí? La proyección del consumo de producto por los siguientes 10 años del horizonte de vida del proyecto se le mencionará al 5º año la capacidad de la planta. Bueno, y eso ya sabemos. Elabora el diagrama de producción según lo indicado en la propuesta, así como los balances máximo y energético. Tienen que ser lo suficientemente hábiles
para poder elaborarse un diagrama de producción pequeño, por supuesto, que les va a ayudar a resolver el problema. ¿Sí? Entonces, se explotará el carbonato de calcio. ¿En qué orden? En el orden de la proyección para el 5º año. Esa es la capacidad máxima de la planta. Entonces, todo el resto, ¿sí?, tiene que estar en función de esa capacidad, el cálculo de los químicos, el cálculo de electricidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ese diagrama de producción es el diagrama que tenemos, ¿no? Que el primer diagrama que les he enseñado a elaborar, y les voy a mostrar, aquí tenemos el diagramita, aquí el diagrama de producción, es un diagrama de producción, ustedes lo tienen, que lo tienen que hacer, ahí está el diagrama de producción, está en la página 117 del libro, pero también les he enviado a ustedes, así que no tienen necesidad de tener libro a mano, ¿no? Lo que yo me imagino que se han hecho ustedes una secuencia, ¿cierto?, de documentos que les he ido enviando en todas las clases. Si no lo tuvieran, entonces entran ustedes a la plataforma, buscan en el capítulo correspondiente y ahí tienen, bajan, etcétera, para que se den cuenta. Pero como ustedes son personas ordenadas, sistemáticos en su tratamiento de aprendizaje, por supuesto que lo tienen ordenado. ¿Qué más dice? Hay que hacer los balances másico y energético, ¿sí? Es decir, entran, por decirles, 100 toneladas y salen al final solamente el 8%, sale 8 toneladas como producto final. El resto ustedes ya pueden hacer los balances máximos energéticos, el balance máxico elemental, lo que estoy hablando en ese momento es el balance máxico. Ahí se introducen algunos otros químicos, etc. Tienen que ser unas cosas pequeñas también, no quieran crear más de lo que dice el problema. Dice el presupuesto, y así el balance energético también. El balance energético es muy importante porque hay motores en todo lado, ¿sí? Lo que no tienen que introducir este balance energético son las potencias, los automotores, porque no tienen nada que ver con el proceso, pero sí tienen, dice, los motores de las mesas transportadoras, las electrobombas, porque son varias electrobombas, hay una chancadora, hay un molino de bolas que tienen ahí sus potencias necesarias. Ustedes los HPs los van a transformar, aquí abajito dice, los HPs hay que transformar a potencia eléctrica, y ahí está el sentido, el número que da la fórmula de transformación para indicar los HPs en kilovatios, ¿no? Muy bien. Luego, ese es el balance energético y necesitan tenerlo para poder hacer los cálculos tanto de energía como en potencia, en demanda de potencia de la planta. Además que les he explicado con mucho detenimiento este asunto. El presupuesto de inversiones en dólares. Por supuesto, es el primer presupuesto que tenemos que hacer y durante 2 semanas hemos hecho este presupuesto de inversiones. Tomar en cuenta el tipo de cambio 6.97 porque algunos ítems están en moneda nacional. Lo que queremos expresar todos en dólares, ¿cierto? El capital de operaciones que tienen que calcular de la misma manera que les he enseñado a calcular en la clase anterior. Por lo tanto, tendrán que utilizar el presupuesto de costos, ¿cierto? El presupuesto de costos, y a partir del presupuesto de costos, obtener el capital de operaciones para los ítems importantes en el proceso de producción. Ustedes estarán escuchando, si golpeteo, si tengo un vecino que está arreglando su departamento, me he peleado ya, le he pedido que un poquito detenga. De hecho, como no voy a detener, pero creo que ya se pasó el tiempo convenido. Sí, le dije hasta menos cuarto, 6 menos cuarto, y me he hecho, estamos a 7 menos cuarto, evidentemente ha paralizado, pero ya está volviendo con el golpeteo. Tiene algún problema muy serio el vecino y tiene que resolverlo en el transcurso de la noche porque se le va a inundar el departamento. El presupuesto de costos, que ustedes ya saben calcular. A partir de este presupuesto de costos, ustedes van a determinar el precio de producción por bolsa de 50 kilogramos, considerando una rentabilidad del 10% sobre la inversión. Entonces hay que utilizar esa formulita del precio que hemos discutido y hemos tratado ya en las 2 clases anteriores.
Para establecer el precio para el proyecto debe incrementarse un 10% adicional. Entonces, el precio de costo, supongan, para esa bolsa de 50 kilos, han obtenido, por decirle, $100. Entonces, para el precio para el proyecto va a ser $110, punto, el 10% más, ¿no? Luego hay que calcular el presupuesto de utilidades y pérdidas, que es que como ya van a saber el precio y van a tener el diagrama de costos o la planilla de costos, entonces pueden determinar el presupuesto de utilidades o pérdidas, ¿sí? Y de esto van a determinar la utilidad bruta y, por supuesto, la utilidad neta. No se olviden que la utilidad neta es el 75% de la utilidad bruta. Con esta información, ¿sí?, calcular el valor actual neto con una tasa de descuento o interés del 18%. Y está con letra azul. Unos utilizarán el 16, 15, 14, 13, pero no por debajo del 10% para proyectos de inversión privada. Normalmente es el 18. Pueden utilizar 16, 18, 19, 17, por ahí sí nomás, ¿no? Luego calcular la tasa interna de retorno del proyecto. Muy bien, ahí tienen. Aquí tienen algunos factores de conversión. Y ese es el proyecto. O sea, tienen que evaluar el proyecto, ¿no? Van a preparar la parte financiera económica y van a evaluar el proyecto. Entonces, este es el examen. Ustedes empiezan a trabajar a partir de hoy y me van a entregar el examen hasta mañana a las 9 de la mañana, por favor. Hasta las 9 de la mañana tienen bastante tiempo para poder desarrollar. Ahora, si ustedes tienen otras actividades para mañana, este examen está propuesto para que más o menos hasta las 10 de la noche ya lo puedan acabar y me lo envíen. Pero si podían todavía hacer algunos ajustes, tienen hasta las 9 de la mañana del siguiente día. En este punto, muy bien, tal vez alguna pregunta. Voy a estar monitoreándoles hasta las 10 de la noche, por supuesto, hoy, para cualquier pregunta que pueda surgir. Entonces me envían las preguntas al grupo, por favor, para que sea amplio, para que tal vez no está considerando estos aspectos otros de los compañeros, entonces para que se pueda aclarar la idea. ¿Alguna pregunta al respecto? Estimados estudiantes, ¿alguna pregunta? Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches, buenas noches. Voy a aumentar un poquito el volumen porque el ruido que hace acá mi vecino es insoportable. Ya no lo puedo ya. ¿Qué voy a hacer? No me voy a pelear con él. Algunas veces yo también hago ruido, pues y es un poco difícil un momentito, voy a aumentar el volumen porque no le estoy escuchando muy bien. Ahora sí le escucho. Dígame, señor. Por ejemplo, tengo una duda, que todo dígame. En el inciso B, donde indica crear un diagrama de producción. Sí. En este aspecto, por ejemplo, yo no conozco, no sé si mis compañeros conocerán un poco de la producción. En este ejemplo, para el examen tenemos la explotación de no sé qué mineral, cobre. Sí, carbonato Claro, de cobre. tenemos un ejemplo, no en el libro, no Inge, pero son varias etapas que en el proceso se van llevando, entonces no sé cómo lo vamos a hacer esta cuestión. Sí, de una manera que les permita a ustedes poder reconocer lo que están haciendo. En realidad, solo lo único que se trata es son piletas de lixiviación. Se extrae el mineral, se lo tritura, se lo muele y luego se introduce a las piscinas de lixiviación donde hay unos motores que están permanentemente dando vueltas, sus paletas, y ahí termina el proceso. Después se sacan los lixiviados, que son los líquidos, ¿cierto? Y esos lixiviados se los concentra, dicen, en piscinas. Nada más eso es así de simplecito. No sé si me ha logrado comprender. Ingeniero, a lo que veo, yo creo que voy a tener que ayudarme un poquito con el internet, ¿no? Porque la verdad nunca he visto el proceso de producción de minerales. Tal vez hubiera sido ideal un poquito adaptarlo a nuestro proyecto que cada compañero tal vez está desarrollando. Yo pienso que conocemos un poquito en el tema y tal vez ahí lo hubiéramos tratado de acomodar los datos, o no sé, ¿no, ingeniero? Está un poquito medio difícil, complicadito para mi persona más que todo. Ya, no, es justamente eso es lo que quiero, que sean hábiles, pues si tienen que ver, si tienen que utilizar
el internet para poder mejorar la construcción, háganlo. Reitero nuevamente, ¿qué es lo que se hace? ¿No? Se toma se dice que está a flor de tierra, se toma ese carbonato de calcio que viene en rocas, se llevan a un molino de bolas, perdón, a un molino de mandíbulas, que entra acá la brosa y al hacer esta operación el molino de mandíbulas destroza en pedazos de ese tamañito. Luego se lleva a un molino de bolas. Un molino de bolas es un cilindro donde se meten esos trocitos y juntamente con las bolas, se llama molino de bolas, se gira y se pulveriza. Ese material pulverizado se lleva a las piscinas de lixiviación, donde tienen que mezclarse con los químicos que les estoy indicando, ¿no? Ahí dicen unos químicos. Ahí se mezcla y se va permanentemente, se va moviendo, ¿sí? Y al cabo de un tiempo, esos lixiviados se absorben con una bomba, con bombas hidráulicas, y esas bombas pasan a unas piscinas donde se van a secar con el sol. Y ese es el producto, ese es el carbonato de cobre, ¿cierto? Ya concentrado. Simplemente eso nada más. No, espero que no los haya sido muy difícil de comprender. ¿Alguna pregunta más? Este es un examen, ¿sí?, de ingenio. O sea, no todo tiene que ser, si no sería, aplique esta fórmula, aplique la otra fórmula. No. Este es un examen de ingenio, ¿cierto? O sea, aquí tienen que, yo sé que ustedes son ingenieros de sistemas, pero esto les va a permitir dos cosas. Primero, obtener una nota para el segundo parcial y segundo, tener una metodología de cálculo para que me presenten su proyecto. ¿Sí? Les va a ser mucho más simple. Aquí están todos, ¿sí?, todo lo que hemos hablado, etcétera. Es otro proceso. No es el proceso de la leche, no es el proceso de los fiambres, es un proceso hidrometalúrgico. Y nosotros vivimos en la zona andina, donde tarde o temprano vamos a tener que trabajar en en este tipo de empresas, ¿cierto? Ahí está la minería del oro en el norte de La Paz, la minería generalizada aquí en todo el área occidental del país, ¿sí? Y también hay, por supuesto, que hay. Entonces, de alguna manera, algunos de ustedes van a caer en este tipo de empresas mineras, que son las pocas que hay, ¿no? Ahí tienen Colquiri, algunos van a ir a trabajar así y necesitan tener ese conocimiento. Bien, ¿alguna pregunta más? Inge, buenas noches. Buenas noches. Sí, el examen parece que está bien nomás. Yo les rogaría, tal vez nos concedería un poco más de tiempo, tal vez hasta el mediodía, o sea, si se podría, porque como estamos un poquito, como el compañero dice eso del diagrama, hay unas cositas que ahora ya nos ha dado luz, pero vamos a tardar, tal vez no, Inge, una manito nos puede dar, pero depende usted. No, yo creo, bueno, llegaremos hasta las 10 de la mañana. Es que algunas personas que quieren hacer mañana a primera hora no van a poder hacer, tienen que empezar a trabajar. Este examen más o menos está programado para unas 2 horas y media más o menos, pero como ustedes están recién ensamblando las partes, van a tener ya hasta las 10 de la mañana de mañana. No hay problema. No hay problema, hasta las 10. ¿Alguna pregunta más? Al Moodle hay que subirlo, Inge. ¿Esto? Sí, por supuesto. Voy a abrir un espacio en el estudio financiero del proyecto, lo último que hemos visto, y ahí me van a mandar en PDF, por favor. Yo voy a estar, por supuesto, atento, o sea, de ahora hasta las 10 de la noche para cualquier consulta que puedan hacer, que no entiendan, que necesiten aclaración, etcétera. Pero la secuencia es la misma. Ese es el objetivo. El objetivo es de que, o sea, esa es la parte más compleja. Por supuesto que es la parte más compleja. Aquí se necesita ingenio y se necesita además conocimientos que los hemos ido ya desenvolviendo durante 2 clases. Tienen ustedes los textos, así que no hay mayor dificultad. Hay que poner orden a las ideas nada más. Muy bien, ¿alguna pregunta más?
Inge, perdón, una consultita más. Todas las preguntas es respecto al capítulo estudio financiero económico, el último, ¿no, Inge? Sí, la mayoría, porque también aquí nos están pidiendo, si ustedes se fijan con un poco más de detenimiento, la proyección del consumo es mercado, ¿no? Ustedes ya conocen o sea, cómo hacer Hay dos métodos acá, ¿no? El método de la proyección por mínimos cuadrados y la proyección para exponencial. Luego, el diagrama de producción es parte de la ingeniería del proyecto, así como los balances másico y energético. En realidad, esta es la única parte que ustedes conocen ya cómo poder hacer las proyecciones, tienen además los documentos. Y el resto, a partir del inciso C hasta el final, corresponden evidentemente, a el estudio financiero. Ok, Inge, gracias. Dígame. Quería solicitarle un poquito más de tiempo, acotando al compañero también, ingeniero, Sí, por favor, le solicitaría. no, pero Yo estoy ahorita en un lugar medio alejado, no tengo buena señal. qué Y problema. claro, voy a tratar de cumplir, ¿no, Inge? Ujú. Pero por favor, rogar un poquito más de tiempo, ingeniero. No, son casos excepcionales, no me van a escribir. Pero estamos quedando a las 10 de la mañana, es que es tiempo suficiente. Estudiar a través de la experiencia como docente, si les doy más tiempo, van a empezar a hacer mañana a partir de las 8, 9 a inclinarse y van a querer terminar hasta y no van a tener tiempo. Entonces, no, hasta casos excepcionales como en el suyo, sí podría considerar, ¿no? Cuando me escriban, me digan, mire, yo no he podido hacer, no tengo esto, eso, etc. Pero hasta las 10 de la mañana es suficiente. En realidad, normalmente este tipo de exámenes hasta las 7, 8 de la mañana son extendiendo 2 horas más y tal vez ya en la conclusión pueda extenderme un poquito más de tiempo, ¿no? Esto no es mortal, siempre hay posibilidad de conversar, pero establezcamos hasta las 10, ¿de acuerdo? Está bien, ingeniero. En el Moodle no va a ser cerrado, ¿no, ingeniero? O sea, a las 10 de la mañana ya no va a permitir subir archivos. No, no va a estar configurado de esa manera, ¿no, Inge? No, basta con que solamente me tienen que llamar, me tienen que Ya. exponer, me tienen que saber que yo tengo este problema o no, o me he dormido, o que mi hit se ha puesto mal. Ya saben ustedes, ¿no? Pero a las 10 se cierra. Solamente voy a considerar aspectos o estudiantes que hayan tenido algunas dificultades. Nada más. Y se los Ok, voy a abrir ingeniero. posteriormente. Sí, se los voy a abrir. Va a concluir en casi 2 minutos más este nuestro encuentro. Ya a posterior de este video, que también se los voy a enviar por si acaso quieran ustedes tener para poder hacer seguimiento del examen, la explicación. Y después nos vamos a contactar ya solamente por el grupo nada más. Por el grupo nada más. Parece que una señorita quería intervenir. Por supuesto que la idea es de que este examen les va a orientar, o sea, las dificultades que tiene, llamaremos los nuevos campos que les van a permitir a ustedes ensamblar los conocimientos, les va a facilitar enormemente, ¿sí? La presentación del examen final, que es el proyecto, ¿no? Que es el proyecto para la siguiente semana. Ya van a saber cómo articular y lo van a hacer a gran velocidad. Tienen además ustedes ahí la planilla parametrizada, o sea, para que les pueda guiar qué más jóvenes, o sea, más allá ya un poco difícil, ¿no? Ya es cuestión de ingenio, del ingenio del estudiante. No solamente es reproductivo, sino que es de ingenio, ¿sí? De creación. Muy bien, se va a acabar en unos segundos más. Cualquier tipo de consulta pueden hacer en grupo si quieren, pero siempre cambiando los datos que están en la parte azul, ¿no? Pues normalmente se trabaja en grupo, exclusivamente necesito que ustedes intercambien las ideas, lo que no sabe uno puede saber el otro, entonces vayan haciendo. O sea, tiene otro concepto este tipo de examen, tiene otro concepto. Por supuesto, que es la reproducción de conocimientos, pero al mismo tiempo es de que sean